El 14 de febrero es un día asociado al amor, a las flores, a los abrazos y a las promesas eternas. Una fecha donde se celebra la amistad y la vida en pareja. Pero para Roberto Medina, ese calendario marcó lo contrario, el inicio de una tragedia que desgarraría a toda su familia. Ese día del año 2017, Roberto salió a un encuentro sentimental sin saber que no volvería. Esa cita que prometía ser un momento íntimo terminó convertida en la antesala de su muerte. Detrás de la aparente historia pasional se escondía algo más oscuro. Tres jóvenes, unidos por la codicia y la ambición, planificaron cada detalle. No buscaban amor, buscaban demostrar su poder. Y su objetivo era claro: acabar con la vida de Roberto y borrar su rastro para siempre. Pero en Rostro del Crimen lo hemos demostrado una y otra vez. No existe crimen perfecto y para estos tres involucrados no sería la excepción. Antes de adentrarnos en esta historia marcada por la traición, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis, escaneando el código QR que aparece en pantalla. También pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Roberto Medina era un profesor que dedicó su vida a la casa de estudio más grande del país, la Universidad Central de Venezuela. Sus familiares y allegados aún lo recuerdan de la mejor manera. Éramos tres hermanos menores, yo era el del medio. Mi hermano Roberto era una persona muy servicial en cuanto a lo que era colaborar en la familia, acompañar a todos en las cuestiones del hogar, en el caso de mi mamá. Le gustaba mucho la música llanera más que todo. Le gustaba el mundo del campo, le gustaba el mundo de la siembra, y todas esas cuestiones le llamaban mucho la atención. Él trabajaba en la UCB toda la vida, desde yo era pequeñito. Él era administrador principalmente, creo que era contador, si no me mal recuerdo, en la Facultad de Fases, allí, en la UCB. Y a medida del tiempo, pues, la relación de papá y mamá se fue dañando, pues, como pasa en algunas relaciones. Para la familia Medina, Roberto contaba con la particularidad de llenar a todos de alegría. El vacío que dejó en ellos jamás podrá ser suplantado. Siempre mi papá fue como que en la familia el parrandero, el más inventador, siempre le ponía emoción a todo, pues, a la alegría en el ambiente. Siempre se mantuvo al margen de explicarme o decirme en qué paso estaba en cuanto a amores de pareja. El destino puso en el camino de Roberto a una jovencita que con el pasar del tiempo se harían más íntimos hasta llegar a una relación amorosa. Pero esta unión no era aceptada por la familia Medina, ya que había un factor específico que encendió las alarmas. Principalmente por ser menor de edad, principalmente por allí. Fue muy complicado, pues inclusive la familia le pegó mucho eso, pues que cónchale, Roberto, ¿qué está haciendo con una persona menor de edad? Yo comienzo a conversar con él antes de conocerla a ella y él me dice, no, yo la conocí ahí en la panadería. Y él conoció en realidad fue a la hermana de ella y la hermana de ella le presenta a la menor de edad, pues la chica. Y a partir de ahí como tal comienzo a indagar, porque él nunca la acercaba, pues. El noviazgo entre Roberto y la adolescente, con el pasar del tiempo, iba tomando una formalidad que disgustaba a su hijo. La diferencia de edades hacía inaceptable esta relación.
La cuestión alarmante fue después cuando yo veo que ya no es como quien dice como una aventura, cuando la cosa se comienza como que se la pasa mucho con ella, pues. Y era raro, entonces, no, mira, vamos para allá. Las cuestiones, pues se la pasaban mucho hacia los lados de Coche, Salice, entonces también se iban mucho para los barrios, pues por llamarlo así. En el año 2016, su hijo Adrián y su hermano Héctor le alertaron sobre las acciones que ellos estaban observando desde su perspectiva. Sin embargo, eso no hizo efecto en el vínculo entre Roberto y la joven. En el 2016, en diciembre, llegó un momento que le dije, mira, papá, estás gastando tu tiempo, tu plata, tu esfuerzo en una pareja que no te está llevando a nada, pues. Porque, o sea, no se veía una relación duradera ni nada, simplemente era algo ahí que se presenciaba, pues no. Yo con él le llamaba mucho la atención. Yo le decía que las cosas que debía hacer o no hacer sin meterme en su vida, o sea, como dar un consejo de hermano de que no se inmiscuyera en problemas de esa índole. Aunque Roberto tenía una conexión genuina con la jovencita y ella otros intereses, nunca logró desviarlo de su rol ejemplar como padre. Siempre estaba dispuesto para sus hijos y demás familiares. Mi papá en ese sentido sí era responsable, pues. Y siempre había que sacar aquí para poner allá, pero no, todo lo contrario, hasta a mí me ha ayudado. La conexión entre la pareja tuvo un punto de quiebre, pues Roberto decidió tomar los consejos de su hijo. Pero ¿esto sería suficiente? Lo sabremos en la próxima parte del programa. La relación que mantenía Roberto con esta joven no era para nada del agrado de Adrián, su hijo, quien luego de insistirle en reiteradas oportunidades a su padre que dejara a esa persona porque no le convenía, este le dijo finalmente que sí tomaría cartas en el asunto. Él le afectó porque de una manera le agarró cariño. Yo sí veía eso en él, pues que le agarró cariño. Pero como cualquier ser humano uno siempre se compadece un poco por una situación dura de una persona. Pues, entonces yo siento que de repente confundía las cosas o se dejó llevar, ese tipo de situaciones. Él la deja y sí entra un poquito en depresión. O sea, se apartó un poquito se le notaba su semblante, pues. Él era muy cerrado a que yo le dijera las cosas. Y tal vez eso contribuyó a que no existiera ese acercamiento en ese momento. Roberto decidió terminar la relación y exactamente un mes después le advirtió a su hijo que si llegaba a ver a esta joven se apartara inmediatamente de ella. Yo me puse, o sea, yo le insistí un poquito, pues, ¿pero qué pasó? No pasó nada, simplemente apártate de ella y ya, pues, sabes que yo te digo las cosas porque sé. Y yo, bueno, está bien, pero sabes que cualquier cosa, habla conmigo, pues dime si pasó algo. Yo había asumido que era otra cosa, que habían tenido un pleito de pareja, una cuestión. Y ya, pues, no pensé que iba a llegar a tanto. Días después, su padre le comentó parte de lo que estaba sucediendo. Luego de tanto insistir, le dijo que ella tenía un exnovio, el cual presumía era un delincuente. Eso se lo había dicho la hermana de ella que le había presentado a ella, pues. Ese 14 de febrero, día de los enamorados, el joven vio a su padre alistándose para salir. Esa fue la última vez que supo de él, ya que Roberto salió de la casa y jamás regresó. Al siguiente día, a muy tempranas horas, los delincuentes responsables de esta desaparición entraron al apartamento usando las llaves de la víctima y en el lugar se encontraba su hermano y su mamá, a quienes sometieron y amarraron para llevarse varios artículos del lugar. Ellos hablan con mi tío, lo sientan y le dicen, mira, tenemos a Roberto secuestrado, vinimos a robarnos las cosas, lo vamos a liberar, pero necesito que colaboren con nosotros.
eso es todo. Y bueno, y mi tío le dice, bueno, está bien, yo colaboro con ustedes, pero liberen a mi hermano, pues. Meten a mi tío para un cuarto y a mi abuela para otro cuarto. Amarraron a mi tío. Mi abuela no, porque mi abuela era muy mayorcita y no, en realidad no podía hacer nada, pues. En medio del robo, Adrián estaba camino a la casa y se percató de una situación inusual. Pero decidió no darle importancia, porque no se imaginó que su familia era la afectada en este delito. Yo salgo de la estación de metro, en ese entonces utilizaba el métrico de Caracas, y saliendo de la estación de metro es donde yo la veo a ella, viendo hacia el apartamento, con unas bolsas, unas cuestiones, y ella en realidad estaba vestidita fea, pues. Yo recuerdo lo que me dice mi papá y la ignoro. Claro. Le pasé por un lado y seguí. Ella no se percató que yo la vi porque ella estaba de espaldas hacia mí, viendo hacia el edificio. Y ella vivía en el Ídice, pues, a lo que yo sabía. Es normal que esté por ahí, no es algo inusual. Cuando voy a la primera reja de la residencia, un vecino me dice, un vecino venía bajando y me dice, mira hijo, tus primos vinieron, pues nosotros tenemos familia en varias partes de Venezuela. Y yo le digo, mira, que yo sepa, no tengo enterado que nadie viene. Ah, bueno, porque veo unos muchachos ahí con unos sacos y unas cosas. Adrián pensaba que sus primos habían llegado a su casa por sorpresa a visitarlo. Por esto, con mucha tranquilidad, entró al apartamento y se consiguió con un desastre. Salgo del ascensor y veo la reja abierta, pero la puerta cerrada. Y era algo que no sucedía ahí casi nunca, pues. Entonces sí me pareció extraño. Cuando abro la puerta con cuidadito, ahí sí me alerté como tal. Abro la puerta con cuidadito y entonces en la ranurita veo todo el apartamento, todas las cosas tiradas, partidas. Nunca se me pasó por la cabeza que había sido mi papá secuestrado, nunca. Yo pensé en realidad que había sido una pelea familiar, pero había un cuchillo en la mesa. Y bueno, habían varios cuchillos en la mesa y la mesa era como que lo primero que estaba al entrar al apartamento. Y paso y agarro un cuchillo de una vez, pues. Y pasé calladito, revisando todo, con el cuchillo en la mano. Lo que le pedí a Dios era que no se me atravesara ninguno de mis tíos, ni mi papá, ni nadie, porque yo era alerta, pues. Luego de revisar cada espacio del apartamento, Adrián encontró a sus familiares amordazados en una de las habitaciones. Y fue en ese momento cuando el tío le dio la noticia de que su padre había sido secuestrado. Lo primero que le da a mi tío, llama a mi familia para que vengan a buscar a la abuela, para nosotros ver cómo resolvemos. Claro. Fui de una vez, conecté el teléfono, pues bueno, eso es lo que asume, pues, que se comuniquen. Duramos ahí alrededor de una hora, asimilando la cuestión y viendo qué es lo que íbamos a hacer. La incertidumbre se apoderó de la familia Medina y para Adrián lograr localizar y rescatar a su padre se convirtió en su principal objetivo. La incertidumbre marcaba cada segundo en el entorno cercano de Roberto Medina. Los familiares esperaban con angustia una llamada de los captores con la confirmación de lo que ya sabían, un secuestro. Eso es lo que estamos esperando. Pero bueno, mi familia no quiso que me quedara en el apartamento, porque ellos tenían la llave y toda esa cuestión. Llevamos a mi abuela para allá y luego me devuelvo con mi tío al apartamento para esperar, como quien dice, la llamada. A lo que la estamos esperando, lógicamente comenzamos a llamar a algunos contactos a ver qué es lo más recomendable. Nos recomendaron de una vez comunicarnos con la unidad de secuestro, pues, del CICPC. Antes de realizar la denuncia, tanto Adrián como su tío Oscar esperaron algunas horas en el apartamento con la esperanza de que Roberto o los secuestradores se comunicaran con ellos. Mientras conversaban, su tío Oscar le comentó que entre las personas que entraron a robar había una mujer cuyo rostro era conocido. Yo le digo, pero ¿cómo era? No, bueno, era así, tal cual. Y
O sea, yo comienzo a sospechar, y sí comencé a sospechar. En eso hablamos con los vecinos, pues los vecinos se comienzan como a acercar después que se dieron cuenta de lo inusual. Y ellos también me comentan lo mismo. Uno de los vecinos me dice, hay una muchacha que vino, que la hemos visto por aquí. Y ahí es donde, o sea, comienzo como que a sacar cuenta, cónchale, pero es raro que pasara. Claro, no estaba convencido ni nada, pues no voy a culpar a nadie sin algo claro, pues yo soy muy objetivo. La angustia por no recibir noticias era cada vez mayor. Esta situación los llevó a dirigirse al 6CPC, donde el hermano de Roberto denunció su desaparición producto de un secuestro. Y además explicó cada detalle del robo en el apartamento. Acuden al cuerpo, manifiestan su inquietud. Obviamente estas personas tienen una rutina, tienen un trabajo, tienen una serie de cotidianidad que él mismo realiza diariamente y que por bajo ninguna circunstancia él deja de cometer o de actuar de esa forma. Y le manifiestan que llegaron unas personas en la noche, que entraron, que registraron y se llevaron algunos objetos. Y que preguntaron por el familiar y le dijeron que yo lo tenía y que no lo buscaran. Una de las primeras preguntas que hace las unidades policiales es ¿quién crees tú que puede hacer, pues? En eso es donde, o sea, todo en mí, porque yo era el de más confianza con mi papá, pues todo me mezclaba con la muchacha. Y o sea, yo estaba convencido de que ella tenía que ver, pero no había las pruebas. Entonces era complicado también. Se buscaba, no se conseguía, pero no había una prueba como tal contundente. En medio del desespero y la búsqueda, la familia se comunicó con amigos, conocidos y compañeros de trabajo de Roberto para saber si alguien tenía información sobre su ubicación. Comenzamos a llamar a los amigos de trabajo, sobre todo él tenía un amigo de confianza y él es el que me dice que bueno, ¿no? Que él ya había salido para Coche ese 14 de febrero a reunirse con la muchacha. Él fue la última persona de confianza que lo vio en vida y fue lo último que se supo de él, pues. La División Antiextorsión y Secuestros del 6CPC no pudo ayudar en la investigación. Esto porque los familiares nunca recibieron una llamada de los supuestos secuestradores. Frente a esta situación, el caso pasó a ser investigado como robo y persona desaparecida. Lo primero que constatan es que ciertamente hubo un robo, ¿verdad?, con violencia, donde agredieron de una manera brutal a las familiares de esta persona que hasta el momento estaba desaparecida y que por las circunstancias del hecho se presume que su vida corría peligro. El tiempo pasaba y mientras más tiempo pasaba, menos posibilidades habían, lógicamente. Y yo dejé de ir a mi casa, creo que fueron 4 meses. Yo no soy más a mi casa. Todo era en las investigaciones. Pasaron 8 meses para comenzar a despejar el caso, pues. Sinceramente, sin saber de su papá. íbamos, o sea, de mi papá nada, lógicamente nunca supimos nada, ni siquiera un rastro. Pero íbamos descifrando las cosas poco a poco. En el 6CPC, la unidad de víctimas especiales, fue una de las que más en realidad nos ayudó y despejó el caso como tal. Pero fue todo difícil, pues, de llegarle. A pesar de que los funcionarios trabajaron diariamente en el caso, Adrián, por su lado, también se abocó a intentar localizar a su padre. Tenía un amigo que todas las noches me buscaba y me decía, y recorría las autopistas, todo, porque eso es lo que comúnmente en ese entonces soltaban a la gente secuestrada en las autopistas, la Panamericana. ¿El cadáver de tu papá? Sí, vivo o muerto en realidad. Por dentro uno no lo termina como de asimilar al 100%, pero por dentro sí sentía que ya era tarde, pues. Pasaron horas, días y semanas enteras sin información. Y la incertidumbre se transformó en angustia. Sin indicios claros sobre su ubicación,
solo una pregunta seguía repitiéndose entre ellos. ¿Dónde está Roberto? La desaparición de Roberto seguía siendo un dilema familiar. Pasaron 6 meses y la adolescente fue capturada y con ello se dio cierre a una manera de burlar a las autoridades que ella practicaba. Ella comienza a aparecer en diferentes zonas de Caracas y siempre me decían. Cuando yo llegaba, o sea, yo me había comunicado con la unidad del CICPC, pero ellos sí me decían, o sea, si tú la llegas a encontrar tienes que llamarnos. Entonces cuando yo llegaba a la zona donde me decían, ya no estaba, se desaparecía, pues entonces nunca llegaba a donde era. Cuando mi tío me llama y me dice, mira hijo, la consiguieron, ya la agarraron, la están llevando para la unidad de víctimas especiales. Yo estaba sentado en el pasillito, ya sabía ya que la habían agarrado, pero no sabía que no había pasado, y en eso la traían. Estaba muy cambiada, pues físicamente muy cambiada. Ella se me queda viendo de lejos, pero baja la mirada, pues. En ese interín tenemos que es un adolescente. Empiezan a constatar las diferentes direcciones, a ir a los diferentes sitios y tratar de ir ubicando toda esa cantidad de elementos desde el punto de vista criminalístico que te puedan aportar la responsabilidad al momento de la captura de las personas. Esta investigación transcurre y logran identificar a la muchacha y por intermedio de ella y otros testigos logran obtener la información que ella estaba con otras 2 personas más al momento del robo y logran identificar a las otras 2 personas que acompañaban a esta joven. Luego de, me imagino, trabajo arduo que tuvieron esos investigadores, trasnochos, vigilancia. La joven fue interrogada sobre lo sucedido. Sus palabras revelaron detalles escalofriantes sobre lo que ocurrió el día del hecho. Ella admite su participación en este hecho y lo narra de una manera desgarrante y sorprendente. Ella menciona que se llevaron a mi papá para un rancho. A primera voz, ella no dice dónde. Que se llevaron a mi papá para un rancho, que lo quemaron. Ella seduce al señor, él cae en eso, ella lo mantiene en un presunto amorío y ella con su novio, que era uno de los que participa con ella, planifican este evento de cómo despojarlo a él de sus pertenencias, ellos aprovecharse de eso. Y logra ella citarlo hacia un sitio donde él acude y en lo que llega se consigue con los 2 sujetos y ella y lo someten, lo amordazan, lo atan de pies y manos, lo golpean y le propinan diversas heridas punzopenetrantes. Ahí es donde yo me entero que el tipo era el novio de ella, que mi papá me hablaba, que era alguien peligroso, y el hermano bueno, no era un tipo, pues todos eran menores de edad. El hermano de él también había actuado en el delito y se comienza a aclarar todo el caso. Los investigadores comenzaron una minuciosa reconstrucción de los hechos. Cada detalle, cada testimonio y cada rastro encontrado en la escena fue analizado para entender qué ocurrió ese 14 de febrero. El término de la investigación y todo lo complejo, aún no presumíamos que había un homicidio, pero no tenemos cadáver, no tenemos, digamos, la evidencia madre, por decirlo así, que es el cadáver y determinar que la muerte fue de manera violenta, ¿no? Para tú poder decir que estamos en presencia de un homicidio. Obviamente hay unas investigaciones, investigar en diferentes centros hospitalarios, si había ingresado una persona con esas características, ir al Senamed, ver si había ingresado algún cadáver producto de algún sitio del suceso
libre en el ambiente, que hayan localizado algún cadáver que pudiesen lograr identificar o comparar con esta persona. Toda esa investigación buscando, obviamente, el cadáver, pues. Por otro lado, las investigaciones determinaron que 2 hermanos, uno de ellos novio oficial de la jovencita, participaron directamente en este hecho. Las investigaciones determinan que son unas personas un carácter extremadamente violento, una persona que es totalmente sociópata, que no tienen ningún tipo de conciencia del bien y el mal, y que para ellos su forma de obtener su dinero es una manera para ellos normal. Y después que le propinan las heridas que le causan la muerte, buscan la manera de deshacerse del cadáver y obviamente lo desmembran y utilizando gasolina y otros acelerantes como caucho, etcétera, etcétera, comienzan a quemarlo para que prácticamente desintegren. Los investigadores, en este caso, fueron más rigurosos al tener otro sitio del suceso, donde realmente se ejecutó el homicidio. Las autoridades realizaron un trabajo detallado, recopilando nuevas evidencias sumadas a este caso. Ella dice que en uno que ella, los 2 hermanos le están propinando las heridas a él y ella le dice que le permita a ella también herirlo para demostrarle a él que el hecho de que ella ha tenido un acercamiento desde el punto de vista amoroso, porque ella veía como ciertos celos en él, en su forma de actuar con respecto a él, y demostrarle que a ella no le interesaba la persona. O sea, imagínate el nivel de maldad en esas personas. Sí, obviamente que todos esos elementos son un cóctel, la maldad, el desprecio a la vida, el no tener respeto por ningún tipo de ley. Expertos en criminalística señalan que la cremación ilegal de cuerpos representa un desafío en las investigaciones, ya que destruye pruebas claves que podrían esclarecer el hecho y llevar a los responsables ante la justicia. Sí, vemos que ahorita ha aumentado lo de incinerar los cadáveres, que ahí y quedan las cenizas, pues. Obviamente esto súper complica la investigación, porque hay elementos dentro de la investigación que tú tiene que haber un acta de defunción, tiene que haber un acta de enterramiento, tiene que haber un certificado de defunción, tiene que haber una autopsia que determine que las características y de las heridas y que la muerte fue violenta y que fue propinada por un agente externo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay elementos dentro del derecho que con este tipo de circunstancias no lo puedes demostrar de manera normal, pues, como se hace en una investigación. Pero acuérdate que eso está quemado, eso no te genera, no puedes hacer ni siquiera ADN a unas cenizas. El trabajo en una escena del crimen es clave para reconstruir los hechos. Cada evidencia obtenida puede ser determinante para avanzar en la investigación y fortalecer una causa judicial. Sí, se consiguieron otros elementos, ¿verdad? Restos de vestimenta, incluso no tanto restos de vestimenta, los restos de vestimenta se consiguieron donde calcinaron, que es el otro sitio de suceso, donde lo llamamos sitio de liberación, donde ellos van a liberarse del cadáver para eliminar esa relación con la casa, ¿no? Donde hubo el hecho. Por lo general, las personas que liberan el cadáver en otro sitio es buscando que no haya esa relación del sitio donde realmente ocurrió la muerte, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando de una investigación compleja donde tienes ya 3 sitios del suceso. En el lugar sí se consiguen todas las evidencias, pues. Ropa llena de sangre de mi papá, sangre por todos lados, lógicamente. A partir de ahí nos mandan a hacer biología ahí en el 6CPC para comparar el ADN y bueno, sí dio positivo. Obviamente que por el luminol y por la cantidad de luminiscencia que nos determina la cantidad de sangre que hubo ahí, podemos presumir que ciertamente la persona que sufrió esas heridas
falleció, pues. En la próxima parte conoceremos cómo terminó esta lamentable historia. Para cualquier familia, perder a un ser querido es muy doloroso, pero lo es aún más cuando no se tiene un cuerpo ni un lugar para despedirse y cerrar el duelo. En este caso, a pesar de las búsquedas y de los esfuerzos de las autoridades, los restos de la víctima nunca aparecieron. Hoy su hijo revive ese momento marcado por la ausencia. No se le pudo dar cristiana sepultura, por llamarlo así, porque nunca se consiguió el cuerpo de mi papá, hasta el sol de hoy. Hoy en día ha sido así. Nunca se halló restos del cuerpo porque la forma brutal con la que fue asesinado no nos ayudó, pues, a tener cuerpo físico. Pero la forma como actuaron esas personas en contra de mi hermano fue algo loco, pues. Legalmente, ningún caso de homicidio puede cerrarse sin la existencia del cuerpo o de pruebas concluyentes que confirmen la muerte de una víctima, excepto en algunos casos. Sí hay como 2 o 3 oportunidades donde se logró determinar que a pesar de que no apareció el cadáver, la persona evidentemente había fallecido, pues, ¿entiendes? O sea, de repente consigue, vamos a decirlo, una parte del cuerpo que te dice una persona no puede sobrevivir sin esa parte, ¿entiendes? Entonces ahí tú puedes determinar y el corte te da a entender que fue de una manera violenta, que no fue un corte quirúrgico, y etcétera, ¿no? Y tú dices, bueno, si conseguí nada más esto me indica que ciertamente la persona está fallecida. Tras largos meses de investigación, la justicia dio por concluido el caso por la desaparición y presunto homicidio. El tribunal consideró suficientes las pruebas presentadas durante el proceso, las cuales permitieron establecer la responsabilidad de todos los implicados. Es importante mencionar que uno de los hermanos falleció en un enfrentamiento con las autoridades. En el momento de intentar la captura, este sujeto ejerció una fuerza letal a los funcionarios y lo mismo, de acuerdo como lo que llaman ahorita los códigos que utilizan, que es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, fueron elevándolo hasta que neutralizan al sujeto y el sujeto falleció, pues. Y ellos fueron condenados por secuestro, robo y homicidio. Y para poder determinar homicidio tienen que haber determinado que hubo una víctima. Y las investigaciones y todo lo que hicieron determinó, ¿verdad?, que estaban en presencia de un homicidio. A ellos los juzga una ley especial que es la LOMNA, pues, la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, pues. Y de alguna forma ella es juzgada bajo esos parámetros, ¿no? Pero también tiene sus excepciones para personas que actúan o niños que actúan de esta manera. Y creo que, o sea, puede resultar irrisorio, pero creo que tenía una pena máxima de 4 años. Ella recibió una libertad que no comprendimos al momento y todavía no la entendemos. Tengo entendido que de nuevo está llamada, está solicitada. Y bueno, esperamos los buenos oficios de los cuerpos policiales para que sea detenida nuevamente y pague por lo que ocurrió. ¿Cómo se le explica a una madre que su hijo no volverá, que fue víctima de un crimen y que ni siquiera hay un lugar donde reposen sus restos para recordarlo? A la larga se le tuvo que decir de una manera, pues poco a poco. Y hasta el sol de hoy mi abuela dice que mi papá está vivo. Y cada vez que yo veo a mi abuela, mira, hijo, hay que salir a buscar a tu papá, tú sabes, hay que buscarlo. Ella siempre lo esperaba. Ella decía que su hijo iba a regresar. En el caso específico de Roberto, que murió en esas circunstancias. Y que ella lo vivió cuando estuvo en el apartamento amarrado, amordazado y amenazado con
armas letales, pues. Entonces ella decía que le iba a regresar. Ya está como más resignada y piensa que su hijo está en el cielo, pues, que se encuentra en otro lugar y que se encuentra bien. Creo en Dios, pues, y creo en el juicio de Él. Es difícil a veces aceptar las cosas y, como tú dices, tenerla cerca o haberla conocido o nada más pensar eso, como te lo dije hace un momento, que mi papá tanto que la ayudaba para que ella venga y le haga eso. Bueno, siempre estaba en comunicación con mi sobrino, porque no solamente es Adrián, está una hermana, hay 2, 3 hermanos más. Siempre trato de estar cercanos a ellos, de tener comunicación. Y para mí no ha sido fácil, eso siempre está en la mente de uno, cuando uno, en cualquier momento, cualquier fecha, que te hace recordar a ese ser querido que no está. Y de la forma como se fue, es algo incomprensible. Aunque el tiempo ha pasado, la familia continúa recordándolo con amor. En cada palabra, en cada mensaje, renuevan la promesa de jamás olvidar. Yo le diría que gracias por todas las enseñanzas que me dio como hermano mayor y decirle que siempre lo recuerdo y que si estuviera aquí ahorita lo regañaría igual, así haya pasado o no pasado lo que pasó. Ese llamado la atención. Y bueno, decirle que se le extraña muchísimo. Mi papá siempre se aparecía en mis sueños. Y el último sueño que tuve con él era que yo estaba recostado en una cama y él siempre en todos los sueños nunca me hablaba. Pero en ese sueño sí me dijo, hijo, quédate tranquilo, yo estoy bien. Y se fue caminando hacia otra habitación y ya. Y ahí como tal me quedé tranquilo, pues. Dentro de este macabro caso, hay elementos que debemos cuidar como ciudadanos de bien. Por un lado, el respeto que debe existir hacia los niños, niñas y adolescentes. Y por el otro, la confianza que le damos a desconocidos, olvidando los valores que son desplazados por sentimientos que a la larga afectan nuestras vidas. De esta manera culminamos con nuestro programa de esta noche, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales con el usuario RostrosDLC. Mi cuenta en redes, Omar Rostros DLC. Para contactarse conmigo lo pueden hacer a través de mi Instagram. Soy David Ramírez. Nos vemos la próxima semana, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con el rostro del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la voz. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.